Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda como siempre su servidor Miguel Rodríguez Cerda y como siempre es un gusto recibirlos en este programa informativo de Realpolitik Televisión Oaxaca en este día lunes 22 de junio de 2020. Hoy, como es costumbre, en nuestro perfil tendremos el análisis, la crítica y las informaciones de mayor trascendencia en la semana en la voz de su servidor y los conceptos más acertados de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Invitamos para que nos acompañe. Bueno, pues en plena crisis viene otra crisis más para nuestro hermoso estado de Oaxaca. Así es, en efecto, endeudado con menos dinero y en la completa informalidad, así enfrentará la entidad la crisis que se avecina como resultado de la pandemia del coronavirus. Un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad destaca que ante la baja de la misma será mucho más complicado salir del bache económico que ha provocado el COVID-19 en virtud de tener baja capacidad para obtener buenos créditos. Los pocos que se obtienen son mal aplicados, el alto porcentaje que se mueve en la economía informal y su poca creatividad para crear recursos propios. Esto es lo que da al traste, advierte el INCO, y son signos de malos tiempos. Una radiografía completa de las debilidades de Oaxaca es el Índice de Competitividad Estatal 2020 que ha publicado el citado INCO y que exhibe a un estado muy debilitado para enfrentar una crisis económica como la que se avecina. De esta manera, Oaxaca queda reflejado como un estado que, dado su alto nivel de endeudamiento, de lo cual muy poco o casi nada se ha informado a la ciudadanía, tendrá un margen muy pobre para obtener nuevos créditos con los cuales poder apoyar a los comerciantes, a los empresarios y trabajadores que incluso se han quedado ya sin empleo. Oaxaca es además una de las entidades más dependientes de los ingresos de la Federación y por añadidura cuenta con un gran porcentaje de población laborando dentro de la informalidad más alta del país, además de una marcada pobreza y menor gasto público por parte del INCO. Por otra parte, dijo, ha establecido un medallero en donde se observa cómo solo 5 entidades federativas tienen preseas de oro, como son la Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua, Colima y Yucatán. Y 16 quedaron fuera por completo, sin oros ni platas ni bronces, ni demasiadas capacidades para atraer o mantener inversiones y talento. Amigo conciudadano, ¿no le da a usted tristeza que nuestro tan bello estado de Oaxaca se encuentre así? Alguien dijo alguna vez acertadamente, Oaxaca es un estado rico, pero con demasiada gente pobre. Pero veamos ahora qué sucede con lo relativo a la educación superior en el estado en donde, por ejemplo, el COVID-19 ya clavó la estocada final a la Universidad Benito Juárez, o como se dice en la tauromaquia, ya le dieron el descabelle. La huelga más prolongada de los últimos años en esa casa de estudios se ha sumado a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, que ha cumplido más de 3 meses y se encuentra en la etapa más crítica de los contagios y fallecimientos. De esta manera, más de 26,000 estudiantes viven en la incertidumbre, al igual tal vez los de educación media superior. Por lo que se refiere a los estudiantes de la Benito Juárez, no saben hasta el momento de qué manera los van a evaluar, ya que nada más recibieron una semana de clases presenciales en el último ciclo escolar, así como una deficiente o nula enseñanza a distancia. Qué vergonzoso que una institución de esta naturaleza, otrora orgullo de Oaxaca, se encuentre ahora en esas condiciones tan deplorables. La pandemia del COVID-19 alcanzó a la huelga más larga de los últimos años en la Universidad Benito Juárez. Esta máxima casa de estudios, constantemente lastimada por las disputas sindicales del porrismo y la falta de recursos, deterioró aún más la ya de por sí deficiente calidad educativa actual. Resumiendo, los que concluyen su carrera serán lanzados al campo laboral sin las herramientas necesarias para poder enfrentarlo. Y bueno, pues el regreso a la normalidad podría darse hasta dentro de un año, pero la gente necesita reducir sus expectativas típicas de verano, dijo el doctor Anthony Fauci al periódico británico The Telegraph en un importante reportaje publicado hace unos días.
Fauci es el mayor experto de la Casa Blanca en enfermedades infecciosas. La estimación que hace el especialista llega justo pocos días después de que en los Estados Unidos sumaban ya más de 2 millones de infectados y 120,000 defunciones. Estas afirmaciones y el aumento considerable de casos en los últimos días en ese país ha llevado a algunos funcionarios del gobierno y de la salud a detenerse en los esfuerzos de reapertura a la normalidad de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins y en base a que más de 116,000 personas han muerto en los Estados Unidos a causa del COVID-19 hasta hace apenas menos de una semana. Lo que sucede con el COVID-19 es que resulta mejor medirlo en meses que en semanas, según lo explicó, refiriéndose a la cuestión de las restricciones y su medida de tiempo. De acuerdo con los conceptos de los expertos en salud y que continúan aprendiendo más sobre el virus, está claro que aún se desconoce un marco de tiempo para cuando la situación ya se considere totalmente bajo control. Pues en este caso, afortunados ellos, porque parece que en Oaxaca la continuación a la normalidad o la suspensión de la misma la han calificado y medido siempre con la gráfica del borras y palos de piñata de posada. Así está, por desgracia, la situación aquí en el estado de Oaxaca. Por otra parte, en informaciones desde otros puntos y referentes al COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, a través de su representación en México, hizo un nuevo y urgente llamado a los mexicanos a hacer caso a las recomendaciones de prevención ante el COVID-19 y expresó textualmente que hagan caso de las recomendaciones de prevención en virtud de que es de vida o de muerte. Es el momento del distanciamiento físico y la solidaridad social, dijo el representante de la OMS, Cristian Morales, tomando también en consideración que México es el segundo país a nivel mundial con mayor obesidad. Indicó por otra parte que el pico epidémico se está acercando cada vez más y no sabemos hasta cuándo esté al máximo, pero vamos a alcanzarlo, por lo que pidió reforzar la campaña Quédese en casa y proteger a los más vulnerables. Los enfermos de coronavirus han llegado a los hospitales con cuadros muy avanzados y muy graves, lo que implica un mayor riesgo. Por otra parte, el médico neumólogo especialista Enrique Cachoy Rojas dijo que el criterio médico es seguir en casa por lo menos 2 meses más, pero eso no se está cumpliendo ahora ni se cumplirá en adelante. Preocupa mucho, dijo, algunos comentarios de redes sociales que demuestran nuestro escaso razonamiento. El de fomentar reuniones después de levantar la cuarentena, alentar a que abran los gimnasios y restaurantes, proponer los paseos de grupo y los eventos públicos masivos, todo eso acelerará y hará mayor nuestra caída, dijo, entre otras cosas, el especialista. De la anterior información se desprende que resulta verdaderamente deplorable el saber de la persistencia que aún existe en miles de conciudadanos en la desobediencia y apatía para llevar a cabo las reglas de protección contra el COVID-19. En este sentido, no únicamente salen a la calle a veces de manera tumultuaria, sino incluso sin la protección debida, la que día con día las autoridades sanitarias nos reiteran una y otra vez, y aún a pesar que los contagios y los fallecimientos van en aumento en la entidad oaxaqueña, tanto en la capital como en algunas otras zonas conurbadas. De igual forma, desobedecen las reglas sanitarias. Como un ejemplo clásico en lo que se refiere a los valles centrales, colocamos en la mesa a la población de Sachila, muy cercana a la capital del estado, a 45 minutos de distancia, lugar en donde se han venido incrementando los contagios de manera alarmante y demasiado acelerada, y en donde, pese a las advertencias del presidente municipal de esa villa, Cástulo Bretón Mendoza, la población continúa en permanente desobediencia en su mayoría, a tal grado que ha sido notoria la constante celebración de reuniones y fiestas, algunas de ellas incluso con grupos musicales como es el mariachi. En otros temas relacionados hay ciertas controversias en las declaraciones emitidas en las últimas fechas por el subsecretario de Salud y de Prevención de la Salud, pues se dice que la habilidad que tiene Hugo López-Gatell para explicar ideas complejas es uno de los rasgos que, a decir de los comentaristas, le ha permitido ocultar
la magnitud de la crisis que enfrenta a México, por lo que el COVID-19, de acuerdo también a un señalamiento que hace Bloomberg, una revista. El análisis de esta revista especializada en economía se titula El zar de los virus de México está jugando un juego peligroso con los números. Y plantea por otra parte que ocultar la magnitud de la crisis que enfrenta el país también ha puesto en riesgo vidas y ha exacerbado el brote. La revista señaló en otros aspectos que aunque el funcionario había afirmado desde los inicios de mayo que la epidemia en México se estaba desacelerando y el 25 de mayo aseguraba que el país había aplanado la curva de contagios, en realidad, dice la revista, las cifras cuentan una historia diferente. Sencillamente hasta la semana pasada, con la mitad del país en semáforo rojo y la otra mitad en naranja, los dos más altos niveles de riesgo de contagio por COVID-19, México contabilizaba 18.310 decesos y 21.159 casos confirmados activos desde que comenzó la pandemia. El 28 de febrero pasado, México acumuló 154.863 casos confirmados. Por su parte, Laurian Jiménez Feibi, encargada de un laboratorio de genética molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo en Bloomberg que López-Gatell es un buen comunicador y sabe hacer bien el show, por lo que tiene argumentos y los usa para convencer a la gente de que esto está bajo control. Otros investigadores estudian datos que dan cuenta del registro de mayores muertes a finales de marzo, debido también a los sistemas obsoletos de medición y medios legales y médicos para calificar las muertes por COVID-19. Y ni modo, así están las cosas. Por lo que se refiere al caso de Oaxaca, muchos personajes que van a la pizca de la cosecha oficial nos dicen que con toda confianza podemos reunirnos y salir a bailar porque Oaxaca, como siempre, está a toda madre. Mientras haya pachangas y una que otra chela bien fría y la canción del burrito sabanero para mover el bote sabrosamente, el coronavirus que se vaya mucho al carajo. Bueno, en otras informaciones, ante los graves y desesperadas circunstancias por las que estamos atravesando, son muchas las esperanzas que día con día nacen en nuestro razonamiento y cualquier buena noticia nos da una nueva expectativa de salvación. Lo anterior viene a colación debido a que hace escasos días a través de los diferentes muros y redes sociales se difundió la nueva información sobre la invención de un sistema que podría salvar la vida de miles de personas infectadas con coronavirus. Sin embargo, poco después la periodista Liliana Elosegui desmintió esta noticia, por esto se contradice en virtud de que posteriormente fueron difundidos algunos videos en redes sociales en donde se están realizando algunas pruebas con este nuevo implemento directamente en pacientes enfermos de COVID-19. Se trata de un descubrimiento que incluso ya ha sido patentado y que fue realizado por el oficial de Sanidad del Ejército Mexicano, capitán Eduardo Cruz Morales, al cual denominó terapia pulmonar con oxígeno a alta temperatura, lo cual, resumiendo de manera sencilla, y como ya es del conocimiento de todos, el calor es uno de los elementos que mata o desintegra el virus. De aquí se deduce la aplicación del oxígeno a alta temperatura, pero soportable por el ser humano, que al aspirarlo el enfermo, independientemente de que oxigena sus pulmones, el calor que lo acompaña a 50 grados es el que irá desintegrando o matando paulatinamente al virus en el interior de su cuerpo. Esta es a grandes rasgos y de manera comprensible esta nueva técnica llamada terapia pulmonar con oxígeno a alta temperatura, aplicada mediante un mecanismo especial que, como ya se dijo, ha sido patentado y aceptado incluso por el sector de salud castrense mexicano. Una nueva esperanza para salvar vidas, esperemos que tenga éxito, esperemos que el apoyo a este proyecto no sea negado por el sector oficial, con la centenaria y acostumbrada frase desde Venustiano Carranza en 1918 hasta nuestros días, y que reza y ha rezado siempre: no hay presupuesto para inventores, solo tenemos para grandes y lujosos viajes presidenciales y campañas políticas. Lo sentimos mucho.
En otras cuestiones, por ejemplo, en la ciudad de Pekín, de acuerdo con un brusco e inesperado brote, o rebrote mejor dicho, el COVID-19 han tenido que frenar el retorno a las actividades, situación que puede suceder en cualquier momento y en cualquier país o estado. Este cierre inesperado ha afectado, como es natural y de nueva cuenta, la actividad económica de esa capital china. Y en ese sentido, si damos un salto del otro lado del mundo y nos situamos aquí en Oaxaca, bien sabemos perfectamente que no estamos exentos de ello y de hecho la entidad de Juárez sigue todavía en semáforo rojo. No sabemos quién haya afirmado lo contrario, la prueba está en que los contagios continúan ascendiendo considerablemente y la mejor prueba está en que hasta hace pocos días el estado alcanzó los 3.200 contagios y 368 muertes, por lo que incluso han tenido que cerrar al menos en 2 municipios sus mercados públicos, tiendas de conveniencias y sucursales bancarias. Hubo incluso un día de la semana pasada en el que en tan solo 24 horas perdieron la vida 12 compatriotas oaxaqueños por COVID-19. Por todo lo anterior, cuando nosotros apenas acabamos de dar la última cifra, aparece otra de nueva cuenta, es decir, que los hechos van mucho más rápido y adelante que los datos gráficos. Así pues, consideran nuestros columnistas que quien afirme que la situación se encuentra bajo control en Oaxaca está rayando en la más palpable de las equivocaciones. Esperemos que los pronósticos para la presentación de la próxima Guelaguetza en el mes de diciembre, sus peregrinos, sus posadas, sus villancicos, sea favorable, es decir, que no se vislumbre una situación de alto riesgo, ya que sería verdaderamente terrible una equivocación o una mala lectura del tan famoso semáforo de la contingencia, ya que en este sentido existe un temor lógico entre los ciudadanos en virtud de que quienes lo han venido manejando son daltónicos y padecen de cierto tipo de miopía, ya que en diversas ocasiones al rojo lo han visto azul, al azul como verde, al verde como naranja y al naranja como blanco, como la nieve y hasta color de rosa, como la edad de las quinceañeras. En conclusión, existe una total desconfianza ciudadana en las cifras que se manejan oficialmente. Esto provoca que de pronto todo mundo salga a la calle sin hacer caso de lo que se diga o no se diga. Una equivocación o un error grave en un evento masivo para cerca de 16,000 personas, separadas estas una de otra de menos de 50 centímetros, daría un resultado fatal, no inmediato, pero sí a muy corto plazo. Ojalá que esta decisión tan delicada no se tome a la ligera, pues irían de por medio tanto la salud e incluso la vida de miles de personas. Esperemos que la Sagrada Familia nos ampare ante una decisión equivocada. Pues ahora resulta que Doña Pandemia no entiende razones, tampoco en virtud de que este terco animalito, o como se le quiera llamar, según un estudio de la importante revista FCC Press, ha abierto la posibilidad de que el COVID-19 se adquiera también al respirar las partículas minúsculas del agua en donde hay heces fecales, mismas que podrían generarse al jalar la palanca del inodoro. Ante esta posibilidad, ahora hay que tener cuidado cuando tengamos que acudir a los baños públicos, es decir, en donde también habría que colocarse el cubreboca. De acuerdo con el citado estudio en el que se utilizan 2 tipos de inodoros, estos expulsaron partículas hacia el aire y entre el 40 y 60% de las mismas alcanzó la altura de 1 metro. Desgraciadamente al retrete no le podemos colocar cubreboca, que en este caso sería cubretaza. Para hacer una simple comparación de este tipo de contagio, solo imaginemos que un usuario enfermo de COVID-19 penetra a un retrete público a hacer popó, para hablar claro. Si aquí el tiempo entre sale e ingresa a otra persona es menor a 1 minuto, el segundo usuario en cuestión es quien será en este caso el receptor de la enfermedad. Por eso sería muy conveniente que cuando tengamos la necesidad por urgencia de asistir a un baño público, pues es mejor que esperemos unos 2 minutos después de que salga el usuario anterior y pues solamente que sea un caso excepcional de velocidad extrema, como la diarrea, y estando en el punto más urgente de salida, pues habría que pensarlo entonces. O dejamos que suceda el accidente o nos contagiamos.
Veamos ahora las notas cortas que causaron mayor impacto durante la semana. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio un brusco revés a la reapertura de los negocios y otras actividades y continuará en semáforo rojo tanto en la reapertura de hoteles, centros comerciales, bares e iglesias y no podrán reabrir esta semana como se había programado. Aquí en el estado de Oaxaca, a partir de este jueves se instaló un bloqueo carretero en la entrada de San Juan Huichicobi, así como en la entrada de la población El Chocolate, esto como protesta contra los trabajos que se están realizando de las vías del tren transísmico que desarrolla el gobierno federal. Buenas noticias, hay ya 3 vacunas contra el COVID-19 que son candidatas y están por comenzar la fase final de pruebas en seres humanos en Estados Unidos, Reino Unido y China. La Organización Mundial de la Salud se muestra optimista de que puedan salir a finales de este año de 2020. Un grupo de empresarios denunciaron que ante la Fiscalía General de la República a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión del Deporte, para que se investigue si estuvo involucrada como autora intelectual en un intento de homicidio. En el estado de Oaxaca, debido a retrasos, ya comienza a percibirse un mal olor a corrupción en los famosos adelantos de las pensiones del gobierno federal que se otorgan a los adultos mayores según encuestas. Mucho ojo, señorita delegada. El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que junto con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo conformarán un frente unitario frente a las elecciones de 2021 que además actuará en defensa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También desde otros aspectos ha sido el mismo Comité Ejecutivo Nacional de Morena el que ya presentó una denuncia en contra de la exdirigente Jacob Polensky por el presunto daño patrimonial y lavado de dinero. La denuncia realizada hace algunos días ante la Fiscalía General de la República ya fue confirmada por una fuente de esta misma dependencia. Veamos ahora qué es lo que ha sucedido en el mundo de los espectáculos. Pues resulta que el programa Enamorándonos resultó un verdadero fracaso en TV Azteca, el cual era conducido por Penélope Menchaca, obteniendo un rating de solo 445,000 personas. Y en cambio, Te doy la vida, otro de los churros de Televisa, posee un rating de 4.3 millones de personas. Esta es la acostumbrada competencia entre el duopolio televisivo con sus programas chatarra para matar al COVID-19 y en donde, por desgracia, casi en su totalidad la chamba de los actores y conductores para no rescindirle su contrato de trabajo depende del rating que tenga el programa. En este caso no sabemos cuál sea la intervención de la ANDA y su secretario general, el señor Jesús Ochoa. Autocinema Luna es el autocine que ya fue instalado en Teotihuacán y que comenzó a funcionar desde este día 17 con funciones únicamente los viernes y sábados. Esta sala al aire libre está ubicada a solo 500 metros de la pirámide de la Luna. Los asistentes además podrán disfrutar de la gastronomía local. Falleció el actor británico Ian Holm, quien interpretó a Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos y a Sam Musabini en Carros de Fuego. Murió en la ciudad de Londres a los 88 años de edad. Su enfermedad se relacionó con el mal de Parkinson. Y bueno, pues siguen las críticas contra el joven de inteligencia reducida y razonamiento de coronavirus, de nombre Chumel Torres, quien con su boca suelta continúa criticando a las mujeres, dando como diagnóstico que es un febril misógino y a quien al parecer ya se le reventó la cuerda de la lengua, tal vez como truco publicitario, eso dicen. Y en el viejo cine, no olvide usted que el primer actor cinematográfico mexicano fue el general Porfirio Díaz. Cuando los hermanos Lumière, inventores de la primera cámara, vinieron a México en 1896 y filmaron al general Díaz y algunos de sus hombres paseando a caballo por el bosque de Chapultepec. El cortometraje se llamó El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Esta fue una joya en el mundo de los espectáculos aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Finalmente, amados amigos, les recuerdo que en la edición número 457 de su revista semanal Realpolitik,
Usted podrá leer además los artículos Guerra de Beatriz Pajés, así como Fuga de Capitales, Más deuda que con Peña y 12 millones sin empleo de Martín Moreno. Asimismo podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, desde el portal de Ángel Soriano, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro. Y bien, amables amigos, su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención a este resumen semanal de análisis informativo sobre los acontecimientos de mayor trascendencia durante la semana y los conceptos más acertados de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional, aunque unos digan lo contrario. Acompáñenos una vez más a partir del próximo lunes aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien únicamente anote en la línea de internet resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca y ahí estaremos presentes con la venia de usted. Cuídese mucho, siga las medidas protectoras de sanidad por el bien de su vida y la de los suyos. El COVID-19 está en su mayor nivel en estos momentos. No hay camas en los hospitales ni medicamentos. Los hospitales en este sentido están totalmente saturados. Así que hasta la próxima.